Pues felicitar a Enertic por haber llegado hasta aquí. Son 15 años de trayectoria en lo que se ha alcanzado lo que es fundamental en cualquier propósito público o privado, que es tener claro a qué nos dedicamos. Y en segundo lugar, cómo podemos conformarnos para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces creo que ha sido un éxito de concepto y ha sido un éxito organizativo, ¿no? El haber aglutinado en Enertic durante todos estos años a tantas empresas de tan distinto tipo, más un grupo muy grande de expertos, etcétera, pues es un éxito en sí mismo, y tal como os habéis estructurado para producir conocimiento, producir doctrina, producir enfoque en estos 5 grupos de trabajo también me parece un acierto, y por tanto felicitaros porque habéis hecho un gran avance en cómo se diagnostica y se comprenden la situación o los problemas en el sentido de política pública de la energía en nuestro país, ¿no? Dicho esto, que confío mucho en que, como miembro del Consejo Asesor y con los 5 grupos de trabajo que hay, en que seamos capaces de incrementar esa producción doctrinal y empezar a ofrecerle al país diagnósticos más ricos sobre qué supone la energía como problema, como necesidad, qué activos tiene nuestro país, que no siempre valoramos, el que tenemos un modelo de producción y unas empresas de clase mundial produciendo de forma muy eficiente y muy eficaz energía a muy buenos precios por primera vez. Un problema crónico de España para su política industrial era el precio de la energía, y entre todos hemos logrado abaratar eso sustancialmente. Eso es una gran ventaja para el país, y de los muchos motivos que tenemos para sentirnos orgullosos, en el que vosotros habéis participado mucho. Y bueno, creo que remarcar eso, la contribución del sector a que el país tenga más posibilidades y nuevos enfoques en estas políticas, sería el primer gran acierto de la asociación, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo nosotros nos relacionamos con esto? Pues tenemos vidas paralelas, como decía Plutarco, y que también nosotros nos hemos centrado en una industria como el turismo, que no se concibe sin los destinos, que son ciudades, y sin actores privados que ofrecen servicios a los turistas, pero en ambos casos el cómo afrontamos y cómo gestionamos la energía es un problema de primer orden, y en el caso de los privados les van las cuentas resultados, con lo que han tenido siempre un interés enorme en tratar bien ese tema, y en el caso de las ciudades ha sido algo que desde Europa, desde el Ministerio aquí, se ha incitado mucho a que haya una reflexión sobre ese particular. La modestísima contribución de una Secretaría de Estado como de un ministerio como el nuestro en este aspecto es que no nos corresponde la política energética como tal, desde luego, pero sí el ayudar a la gente a tener mejores comportamientos desde el punto de vista energético. Y en el caso del turismo lo hemos aterrizado con una norma, que es el modelo de destinos turísticos inteligentes, entre cuyos componentes está la innovación, la tecnología, la accesibilidad, la gobernanza, pero hay una parte muy dedicada a que los insumos de la ciudad y los insumos de quienes prestan servicios turísticos, entre los que figura destacadamente la energía, se midan cómo podemos gestionarlos, ¿no? Ahí lo que le damos es a los destinos una capacidad de medir, y además nos complace, y dentro de poco lo presentaremos en junio en Vitoria, un informe del profesor Ibars que ha hecho la Universidad de Alicante, en el que se demuestra que las ciudades que siguen la metodología de destino turístico inteligente logran que estas magnitudes se aminoren, o sea que hacemos las cosas mejor cuando trabajamos con métricas conocidas, métricas que son iguales para todos, etc., ¿no? Segundo paso en el que creo que contribuimos es en el de cómo concebir el mundo de los datos, cómo concebir el mundo de cómo poder avanzar en el mundo de los ahorros, de la eficiencia energética. Pues hemos hecho una aproximación colateral, es decir, o todos llamamos de la misma forma las mismas cosas, o nunca será posible consolidar ni estructurar los datos, ¿no? Y ahí tenemos dos conceptos. Uno, que es el de caso de uso, que es decir, qué problema público queremos resolver, que todos sepamos a qué estamos jugando, porque hay mucha gente que se pone a hacer cosas sin saber estas cosas para qué sirven. Segundo lugar, oye, estas cosas que usted hace, ¿quién le ha dicho que con esto que hace, con su intervención, mejoran? Y a veces el propósito y la intervención no están ligados, y nosotros hemos unido propósitos y teorías de la intervención que sean útiles al propósito de mejorar nuestra gestión de la energía. Después de esto tenemos un análisis de las capacidades públicas y privadas que hay que conectar para que las cosas funcionen. En tercer lugar tenemos un modelo de datos, porque esto nunca se gestiona con un dato, sino con modelos de datos orientados que permitan definir y gestionar el problema, y que permitan medir también si la intervención funciona o no funciona, con una identificación de qué tecnologías sirven a estos propósitos, que por supuesto va fluctuando con el tiempo y van fluyendo. Y cuarto,
quinto, perdón, y más muy importante, pues la semántica, que tú le llames, que todos llamemos de la misma forma las mismas cosas, es la única forma de avanzar. Y esto nos ha llevado a algo que creo que es exportable también al sector, que es la construcción de un espacio de datos de turismo. Es el primero que hay en marcha en el mundo, y lo que hace un espacio de datos, a diferencia de los lagos de datos habituales, es que tiene varias cosas distintas. La primera, que no es un sitio en el que tú simplemente sueltes datos, hay un mecanismo de descubrimiento para que alguien que llegue allí pueda ver los datos que hay y con esos datos poner a producir nuevos servicios que hasta ahora no se le han ocurrido a nadie, ¿no? Entonces alguien llega a un sitio en el que la gente ha colocado no sus datos, sino sus referencias a sus datos, pues los datos son soberanos, nadie tiene por qué compartir datos en ningún sitio ni depositarlos. Yo tengo estos datos, los anuncio, hay un mecanismo de descubrimiento y a mí se me ocurre con esos datos producir un nuevo servicio, por ejemplo, en nuestro caso, pues un algoritmo de gestión de eventos, pongo por caso. Entonces, buscas datos que hasta ahora no se conectaban entre sí y lo haces. Segundo lugar, que a cada una de las personas que soberanamente o empresas soberanamente decide compartir sus datos, fija desde el principio en qué condiciones se comparten los datos, de tal forma que cuando llegas a usarlos, el señor que descubre datos con los que podría hacer cosas sabe que hay una persona que los da gratis, otra persona que cobra un 10% de los beneficios, otra persona que hace otra cosa, y se produce. Y entonces el contrato se produce de forma casi automática, con lo que tienes, descubro fuentes de datos, gestiono un contrato, entonces se producen enseguida nuevos productos. Y además le damos a quien lo produce un sandbox, un lugar en el que puede experimentar que no le faltan datos, que el modelo funciona, que los precios a los que puede producir ese servicio nuevo es rentable, etcétera. Entonces, hemos hecho esa contribución en turismo y creo que es algo que es exportable a otros sectores. De hecho, en agricultura están trabajando en el mismo sentido, la industria farmacéutica trabajó también en eso, o sea que puede ser una buena iniciativa para que la hagamos aquí. En resumen, que quiero felicitar a Enertic por estos años, por su desempeño y por el esfuerzo organizativo y doctrinal, ¿no? Todas las batallas se ganan desde las ideas, teniendo claro qué somos y qué queremos hacer, y creo que lo habéis hecho de forma sobresaliente. Segundo, que desde el turismo estamos en dos sectores, por las empresas turísticas y por las ciudades, que son consumidores masivos de energía y que tienen muchísimo que gestionar y que aprender con vosotros. Y en tercer lugar, porque hay algunas herramientas, algunas metodologías como las de DTI y las del espacio de datos y la semántica que hemos hecho de turismo, que avanzan en la buena dirección. Es decir, o identificamos qué cosas tenemos que hacer todos y cómo las medimos y los dotamos de un lenguaje común, o las cosas no funcionarán. Así que muchísimas gracias por haber pensado en nosotros para el Consejo Asesor, y estoy deseando que nos pongamos a seguir trabajando, que no a trabajar. Muchas gracias.